cuando Alejandro Gavira presionó el botón de grabación. No había dormido en 3 días, no había comido en 3 días, no había salido de su casa en 3 días. Pero en su mano temblorosa, sostenía algo más poderoso que cualquier arma, la verdad. Y estaba a punto de detonarla sobre el mundo. La luz tenue de una lámpara de noche iluminaba su rostro demacrado, sus ojos inyectados en sangre, sus mejillas surcadas por lágrimas que ya no podía controlar. Frente a él, sobre la mesita de noche, una fotografía de su hermano Mauro, sonriente, despreocupado, lleno de vida, lo miraba como si supiera lo que estaba por venir. Alejandro tomó el teléfono, ajustó la cámara y habló con una voz quebrada, pero firme. Quiero que sepan que Mauro no era solo el hijo de Ailín Mujica. No era solo un DJ famoso. No era solo una cara bonita que salía en las redes sociales. Mauro era mi hermano, mi sangre, mi mejor amigo. Y todo el mundo está hablando de su muerte como si fuera un titular que se consume y se olvida. Pero yo no voy a permitir que eso pase. Lo que Alejandro estaba a punto de revelar sacudiría los cimientos de todo lo que el público creía saber sobre la muerte de su hermano. Mauro Menéndez había fallecido el 16 de julio en Barbados, según los reportes oficiales, a causa de un infarto. Pero Alejandro había descubierto que esa historia estaba incompleta, que había piezas que faltaban, y que su hermano no estaba solo cuando su corazón dejó de latir. Para entender la magnitud de esta revelación, hay que retroceder en el tiempo. Mauro Menéndez, conocido en el mundo de la música electrónica como Mages, era un talento en ascenso, que había logrado algo que muchos sueñan, una nominación al Latin Grammy, junto a Sech, por el álbum Uno Oz. Nacido en Cuba, cuando su madre, la actriz Ailín Mujica, tenía apenas 19 años, Mauro creció en un entorno artístico que moldeó su destino. Su padre, el reconocido músico cubano, Osamu Menéndez, le heredó la pasión por la música, y desde muy joven, Mauro supo que su vida estaría dedicada a los ritmos y las melodías. A lo largo de su carrera, colaboró con artistas de renombre, como DBBS, Good Times Ahead, Jen Morel, y Sampacho. Sus temas como Tequila, Isla de Mujeres, Dirty Flow, y Matadora, resonaban en los clubes más exclusivos de Miami, Tulum, e Ibiza. Con más de 192,000 oyentes mensuales en Spotify, Mauro estaba construyendo un imperio musical. Su sueño, según confesó a su amigo Roy Isla, era tener una residencia como DJ en Las Vegas. Y estaba a punto de alcanzarlo. 10 días antes de su muerte, Mauro publicó en redes sociales una serie de fotografías desde un estudio de grabación, frente a sintetizadores y consolas. Las acompañó con 2 palabras que hoy resuenan como un eco desgarrador. Real Music. Fue su última publicación. Pero detrás de esa fachada de éxito y luz, Mauro luchaba contra algo que amenazaba con apagar su estrella. Una neumonía que no terminaba de curarse. Los médicos le habían recomendado reposo absoluto. Su madre, Ailín, le suplicó que no viajara a Barbados, que esperara a recuperarse. Pero Mauro, terco como siempre, aseguró que ya se sentía mejor, y viajó igual. Desde el aeropuerto de Miami, envió un mensaje de WhatsApp a su hermano Alejandro. Ya me voy, hermanito. En unos días estoy de vuelta. Cuida a mamá, te quiero. Alejandro respondió con un emoji de corazón y un cuídate mucho, Mauro, no hagas locuras. Esa fue la última vez que hablaron. Lo que nadie sabía entonces, lo que Alejandro descubriría días después, en las largas horas de insomnio y desesperación, era que Mauro no viajaba solo. Alguien más compartía su destino. Alguien más estaba con él en el avión, en el hotel, en el evento deportivo, y en el hospital cuando su corazón se detuvo. La periodista Mandy Friedman fue una de las primeras en dar información sobre la causa de la muerte, señalando el infarto. Pero Alejandro sabía que esa información era preliminar, que no había una investigación exhaustiva, que nadie había profundizado en las circunstancias que rodearon el fallecimiento. Ahora, en la oscuridad de su habitación en Coral Gables, Alejandro sostenía entre sus manos el teléfono de su hermano. Y lo que había encontrado allí, lo había dejado sin aliento. Mensajes de WhatsApp con una persona cuyo nombre no estaba guardado, solo un emoji. Conversaciones donde coordinaban los horarios de los vuelos, el hotel, el evento deportivo. Todo indicaba que Mauro confiaba en esa persona, que era alguien cercano, alguien de su círculo íntimo. Pero cuando Alejandro intentó contactar a esa persona, el número estaba apagado. Los mensajes quedaban sin leer.
Las cuentas de redes sociales habían sido desactivadas o puestas en privado. Era como si esa persona hubiera desaparecido del mapa. Como si nunca hubiera existido. Alejandro también había hablado con testigos del evento deportivo en Barbados. Algunos recordaban haber visto a Mauro llegar acompañado. Otros lo recordaban sonriendo, disfrutando del partido. Pero nadie podía dar una descripción clara de su acompañante. Nadie recordaba su rostro. Nadie recordaba su nombre. Como si hubiera sido un fantasma. La enfermera del hospital de Barbados había sido la fuente más valiosa. En una conversación que duró más de una hora, le contó a Alejandro que Mauro llegó a urgencias acompañado, que esa persona estaba con él cuando lo ingresaron, que le dio los datos básicos al personal médico, y que permaneció en la sala de espera mientras los médicos intentaban reanimarlo durante más de 40 minutos. Pero cuando Mauro fue declarado muerto, esa persona desapareció. Sin dejar nombre, sin dejar contacto, sin dejar nada. Alejandro no podía entenderlo. ¿Cómo alguien que estaba con su hermano, en un momento tan crítico, podía esfumarse de esa manera? ¿Cómo podía no dar la cara? ¿Cómo podía no ofrecer ninguna explicación a la familia? La rabia lo consumía. La impotencia lo devoraba. Pero también había algo más. Una necesidad desesperada de respuestas. Su madre, Aileen, estaba en Barbados, destrozada. Había recibido la noticia mientras grababa Top Chef VIP en Bogotá. Según información no confirmada, habría recibido una videollamada de su hijo camino al hospital, y habría presenciado, a través de la pantalla, el momento en que los médicos lo atendieron de emergencia tras su primer infarto. La llamada se cortó de forma abrupta cuando el personal médico tomó el control. Aileen dejó la producción de inmediato y viajó a Barbados. En su primera aparición en redes sociales, escribió solo 5 palabras. Muchas gracias familia, solo puedo decir que estoy devastada. Al día siguiente, compartió un mensaje más extenso. Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro. Un ser lleno de luz, de amor, de alegría, y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Su padre, Osamu, también rompió el silencio con un mensaje desgarrador. Nunca conocí a alguien tan noble, humilde, cariñoso, bondadoso, siempre transmitiendo felicidad, enfocado en su sueño de ser un gran DJ productor, y lo logró, aunque no se daba cuenta. Para mí el mejor del mundo y el mejor hijo que alguien pueda tener. Vuela alto, hijo mío, y siempre en mi corazón. Viviste justo como quisiste. Y lo lograste todo. Nunca entenderé por qué. Yori Gómez, la madrastra de Mauro, y esposa de Osamu, publicó un video preguntándose cómo le explicaría a su pequeño hijo Oliver, de 10 años, que su hermano mayor ya no volvería. Para ella, Mauro era otro hijo. Pero Alejandro no podía conformarse con el dolor. No podía conformarse con las condolencias. No podía conformarse con la versión oficial. Necesitaba la verdad. Y en esa madrugada del 19 de julio, mientras las luces del amanecer comenzaban a iluminar las calles Coral Gables, Alejandro Gavira estaba a punto de hacer algo que cambiaría todo. Estaba a punto de revelar al mundo que Mauro no había muerto solo, que alguien lo había acompañado en sus últimos momentos, y que esa persona se había escondido como un cobarde. Tomó su teléfono, abrió la cámara y comenzó a grabar. Su voz era baja, quebrada por el llanto contenido, pero sus palabras eran firmes. Iba a contar la historia completa, sin omitir ningún detalle, sin esconder ninguna verdad, porque Mauro fue su hermano, su cómplice, su protector, y Alejandro no iba a dejar que su muerte quedara impune. Pero lo que Alejandro no sabía, era que mientras hablaba a la cámara, alguien más estaba escuchando, alguien que había estado en Barbados, alguien que había estado con Mauro, alguien que había desaparecido sin dejar rastro, y ese alguien estaba a punto de hacer algo que nadie esperaba. La cámara seguía grabando. Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso de cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Sabía que lo que iba a decir a continuación no solo expondría una verdad oculta, sino que destrozaría la narrativa que los medios habían construido alrededor de la muerte de su hermano. Mauro Menéndez no era un desconocido para el público. Para quienes seguían la escena de la música electrónica, era Majes, un talento en ascenso, que había logrado lo que muchos sueñan, una nominación al Latin Grammy junto a Sek por el álbum 1 of 1. Nacido en La Habana, Cuba, Mauro comenzó a estudiar piano, guitarra y batería desde los 4 años. En el año 2000,
Su familia se trasladó a Ciudad de México, y más tarde se estableció en Estados Unidos, desarrollando su carrera entre Miami y Los Ángeles. Bajo el nombre de Majes, entró en la escena de la música electrónica en 2014, especializándose en géneros como house, tech house, latin house y moombahton. Colaboró con artistas de renombre como DVBBS, Good Times Ahead, Jen Morel y San Pacho. Sus temas Tequila, Isla de Mujeres, Dirty Flow y Matadora resonaban en los clubs más exclusivos. Su primer remix oficial de Jump Around, The House of Pain, entró en los primeros 20 puestos de Beatport, y su debut en el escenario principal de Life in Color Miami impulsó su presencia en el circuito de festivales. Actuó en ediciones de Electric Daisy Carnival en México y Orlando. Pero más allá de los logros, Mauro tenía un sueño que lo mantenía en movimiento. Su amigo Roy Isla lo reveló en redes sociales. Me platicó con mucha ilusión sobre un sueño de algún día tener una residencia como DJ en Las Vegas. Era un proyecto que lo emocionaba profundamente y que reflejaba su pasión por la música. Ese sueño, ese futuro que Mauro estaba construyendo ladrillo a ladrillo, se apagó en una isla del Caribe. 10 días antes de su muerte, Mauro publicó en Instagram una serie de fotografías desde un estudio de grabación, frente a sintetizadores y consolas. Las acompañó con 2 palabras: Real Music. Fue su última publicación. Una declaración de principios. Un legado escrito en 2 palabras. Alejandro miró la fotografía de su hermano sobre la mesita de noche y continuó hablando, su voz temblorosa, pero firme. Mi madre Aileen estaba en Bogotá grabando Top Chef VIP cuando recibió la noticia. Según información que ha circulado, ella habría recibido una videollamada de Mauro camino al hospital. A través de la pantalla de su teléfono, mi madre habría presenciado el momento en que los médicos lo atendieron de emergencia tras su primer infarto. La llamada se cortó de forma abrupta cuando el personal médico tomó el control. Mi madre dejó la producción de inmediato y viajó a Barbados. Esa imagen no se la deseo a nadie: ver a tu hijo morir a través de una pantalla, sin poder hacer nada, sin poder tocar su mano, sin poder decirle que lo amas una última vez. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero Alejandro no se detuvo. Mi madre apareció por primera vez en redes sociales con solo 5 palabras. Muchas gracias familia, solo puedo decir que estoy devastada. Al día siguiente compartió un mensaje más extenso. Hoy, mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro. Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Y luego escribió algo que me rompió el alma. Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida. Alejandro hizo una pausa, apretando el teléfono con fuerza. Mi padre, Osamu, confirmó la muerte en Facebook con un mensaje desgarrador. Mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Luego escribió: perdónenme, no puedo hablar. Mi padre siempre ha sido un hombre de pocas palabras. Pero esas palabras pesan más que cualquier discurso. Él viajó a Barbados para hacer los trámites, para traer a mi hermano a casa. Y mientras hace eso, yo estoy aquí, en Miami, tratando de encontrar respuestas que nadie más está buscando. Yori Gómez, la esposa de Osamu y madrastra de Mauro, también había roto el silencio. En un mensaje que conmovió a miles, Yori habló del dolor de tener que explicarle a su hijo Oliver, de 10 años, que su hermano mayor ya no volvería. Alejandro había leído ese mensaje decenas de veces. Cada vez sentía que su corazón se rompía un poco más. Porque él también se sentía como Oliver. Él también quería que Mauro volviera. Pero mientras su familia lloraba, mientras los medios repetían la versión del infarto y la neumonía, Alejandro había estado haciendo algo más. Había estado cavando en la oscuridad, moviendo hilos que nadie más había movido. Hay algo que no les he contado, dijo Alejandro, su voz bajando a un susurro. Algo que descubrí en el teléfono de Mauro. Algo que me mantiene despierto todas las noches, desde que recibí la llamada que me anunció su muerte. Tomó la libreta que tenía al lado, y la abrió en una página marcada. Sus dedos recorrieron las anotaciones, mientras hablaba. He encontrado mensajes de WhatsApp, en el teléfono de mi hermano. Mensajes con una persona cuyo nombre no está guardado, solo un emoji. En esos mensajes, Mauro y esa persona coordinaban el viaje a Barbados. Hablaban de los horarios de los vuelos, del hotel donde se iban a hospedar,
del evento deportivo al que iban a asistir juntos. Todo indica que Mauro confiaba en esa persona, que era alguien cercano, alguien de su círculo íntimo. Alejandro levantó la mirada hacia la cámara, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y dolor. Pero cuando intenté llamar a ese número, no contestó. Cuando envié mensajes, nunca fueron leídos. Cuando busqué esa cuenta en redes sociales, todo estaba bloqueado o desactivado. Esa persona borró cualquier rastro de su existencia, como si quisiera desaparecer del mapa, como si nunca hubiera estado con mi hermano en sus últimos momentos. El silencio se prolongó por unos segundos. Alejandro podía escuchar los latidos de su propio corazón en la habitación vacía. He hablado con testigos que asistieron al evento deportivo en Barbados. Algunos recuerdan haber visto a Mauro llegar acompañado. Otros recuerdan haberlo visto sonreír y disfrutar del partido. Pero nadie sabe quién era la persona que estaba con él. Nadie recuerda su rostro. Nadie recuerda su nombre. Es como si hubiera sido un fantasma. Cerró los ojos y respiró profundamente. Y luego está la enfermera del hospital de Barbados. La persona que atendió a mi hermano cuando llegó a urgencias. Hablé con ella durante más de una hora. Me contó que Mauro llegó acompañado, que esa persona estaba con él cuando lo ingresaron, que le dio los datos básicos al personal médico, que permaneció en la sala de espera mientras los médicos intentaban reanimarlo durante más de 40 minutos. Alejandro abrió los ojos y miró directamente a la lente. Pero cuando Mauro fue declarado muerto, esa persona desapareció, sin dejar nombre, sin dejar contacto, sin dejar nada. Salió corriendo del hospital, según la enfermera, como un cobarde, como alguien que tiene algo que esconder. Su voz se quebró, pero continuó. ¿Saben lo que más me duele? Que esa persona sabe exactamente lo que pasó en las últimas horas de vida de mi hermano. Sabe si Mauro tuvo miedo. Sabe si llamó a alguien. Sabe si sufrió. Sabe si estuvo consciente hasta el final. Y esa persona no ha dicho nada. No ha llamado a mi familia. No ha dado la cara. No ha ofrecido ninguna explicación. Alejandro dejó la libreta a un lado y tomó la fotografía de Mauro. La sostuvo cerca de su pecho. Pero yo voy a encontrar a esa persona. Voy a obtener respuestas. Voy a hacer justicia por mi hermano. Porque Mauro merece eso y más. Mi hermano era un ser humano lleno de luz, lleno de sueños, lleno de amor por la vida, y no voy a permitir que su muerte quede en el olvido. Hizo una pausa, su mirada perdida en la fotografía. He estado pensando en quién podría ser esa persona. He repasado la lista de sus amigos más cercanos, de sus colegas de la música, de las personas con las que trabajaba. He intentado encontrar alguna pista en sus redes sociales, en sus publicaciones de Instagram, en sus historias. Y hay alguien que no deja de aparecer en mi mente. Alejandro volvió a mirar a la cámara. Un amigo de Mauro. Otro productor musical con el que había estado trabajando en un proyecto conjunto. Ese amigo tiene aproximadamente 30 años. Es de complexión delgada y vive en Miami. Lo he visto en varias fotos con Mauro, en varias publicaciones donde ambos aparecen juntos. No estoy seguro de que sea él, pero las coincidencias son muchas. Su voz se volvió más tensa. He descubierto que ese amigo también viajó a Barbados en las mismas fechas que Mauro. Su cuenta de Instagram mostraba una publicación desde el aeropuerto de Miami el mismo día que Mauro viajó. Pero esa publicación fue eliminada al día siguiente de la muerte de Mauro. También encontré una publicación en su Facebook, donde mencionaba un evento deportivo en Barbados, publicada el mismo día que Mauro participó en el partido de béisbol. Esa publicación también fue eliminada. Alejandro apretó el puño. Está borrando cualquier rastro de su presencia en la isla. Llamé a ese amigo varias veces, pero nunca contestó. Envié mensajes de texto, pero nunca fueron leídos. Contacté a personas en común para pedir información sobre él, y todos me dijeron que no sabían dónde estaba, que no habían hablado con él desde la muerte de Mauro. El silencio volvió a llenar la habitación. Alejandro miró la fotografía de su hermano una vez más. Mauro, hermanito, sé que estás en algún lugar viéndome. Sé que estás orgulloso de lo que estoy haciendo, de que estoy luchando por ti, de que no voy a dejar que tu muerte quede impune. Te prometo que voy a encontrar respuestas. Te prometo que voy a decirle al mundo quién eras realmente. Te prometo que tu música va a seguir sonando, y que tu legado no se va a apagar.
Pero en ese momento, mientras Alejandro hablaba a la cámara, algo inesperado ocurrió. El teléfono que tenía en la mano vibró. Una notificación. Un mensaje de texto de un número desconocido. Alejandro miró la pantalla, y su corazón se detuvo. El mensaje decía: deja de investigar, no sabes lo que estás haciendo, no quieres saber lo que realmente pasó en Barbados. Alejandro levantó la mirada hacia la cámara. Su mano temblaba mientras sostenía el teléfono. Alguien me está vigilando, susurró. Alguien sabe que estoy investigando, y alguien no quiere que encuentre la verdad. El teléfono vibró en su mano como una serpiente venenosa. Alejandro miró la pantalla, sus ojos tardando un segundo en procesar las palabras que tenía frente a él. Deja de investigar, no sabes lo que estás haciendo, no quieres saber lo que realmente pasó en Barbados. Su corazón se detuvo, el aire se congeló en sus pulmones. Durante 3 días había estado moviendo hilos en las sombras, contactando personas, recolectando testimonios, creyendo que nadie lo veía. Pero alguien lo había estado observando todo el tiempo. Alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y alguien estaba dispuesto a detenerlo. Alejandro miró frenéticamente a su alrededor. Las cortinas de la habitación estaban entreabiertas, dejando ver la calle iluminada por los faroles de Coral Gables. ¿Había alguien ahí fuera? ¿Alguien mirando desde el otro lado de la ventana? Se levantó de la cama con un movimiento brusco, y caminó hacia la ventana. Con mano temblorosa, cerró las cortinas por completo. Luego revisó la puerta de su habitación, la cerradura, el pestillo. Todo estaba asegurado, pero la sensación de ser vigilado no desaparecía. Volvió a sentarse en el borde de la cama, el teléfono todavía en su mano. El mensaje había llegado de un número desconocido, sin nombre, sin foto de perfil. Intentó devolver la llamada, pero solo escuchó el tono de un número desconectado. Era una línea desechable. Alguien que sabía cómo hacer esto. Alguien que había planeado borrar cualquier rastro. Alejandro cerró los ojos y respiró profundamente. El miedo quería apoderarse de él, pero algo más fuerte lo sostenía, el amor por su hermano. Recordó la última vez que vio a Mauro con vida, una semana antes del viaje a Barbados. Habían quedado en un café de Miami, cerca del estudio donde Mauro producía su música. Mauro llegó tarde, como siempre, con su sonrisa despreocupada, y esa energía que contagiaba a todos. Hablaron de música, de la nominación al Latin Grammy, de los proyectos futuros. Mauro estaba emocionado por el viaje a Barbados. Le dijo a Alejandro que tenía una sorpresa, algo especial que estaba preparando. Nunca me dijo qué era esa sorpresa, susurró Alejandro en voz alta, como si hablara con la fotografía de su hermano. Nunca supe qué ibas a hacer en Barbados. Nunca supe con quién ibas, y ahora alguien no quiere que lo sepa. El mensaje amenazante no lo detendría. Al contrario, lo confirmaba. Estaba en el camino correcto. Había tocado una fibra sensible. La persona que acompañaba a Mauro, la persona que había desaparecido, estaba tan cerca que podía oler el miedo en sus palabras. Alejandro volvió a la cama, tomó su libreta y comenzó a escribir con furia. Los testimonios, los nombres, las fechas. Había hablado con una enfermera del hospital de Barbados, una mujer que recordaba con claridad la noche del 16 de julio. Mauro llegó a urgencias con dificultad para respirar, pálido, sudando frío, quejándose de un dolor intenso en el pecho. Los médicos intentaron reanimarlo durante más de 40 minutos. Pero mientras el equipo médico luchaba por salvar la vida de Mauro, su acompañante permanecía en la sala de espera, nervioso, mirando el reloj, sin llamar a nadie, sin avisar a su familia. La enfermera describió a esa persona como un hombre de aproximadamente 30 años, complexión delgada, vestido con una camisa blanca y pantalón oscuro. Dijo que parecía inquieto, como si estuviera esperando algo. Cuando los médicos salieron a dar la noticia del fallecimiento, ese hombre no preguntó nada, no pidió ver el cuerpo, no mostró ninguna emoción. Simplemente salió corriendo del hospital. Desapareció en la noche de Barbados, sin dejar rastro. Alejandro había intentado conseguir imágenes de las cámaras de seguridad del hospital, pero el hospital se negó a proporcionarlas sin una orden judicial. Su padre, Osamu, estaba en Barbados manejando los trámites legales, pero estaba tan devastado que apenas podía hablar. Alejandro no quería cargarlo con más peso. No quería que su padre supiera que alguien estaba amenazando a su hijo, pero también sabía que no podía hacer esto solo.
Entonces recordó a una persona. Alguien que conocía a Mauro mejor que nadie después de su familia. Roy Isla, el amigo que había revelado el sueño de Mauro de tener una residencia en Las Vegas. Roy había estado cerca de Mauro en los últimos meses, había visto su evolución, había compartido sus momentos más íntimos. Alejandro tomó su teléfono y marcó el número de Roy. Sonó 3 veces, antes de que una voz cansada respondiera al otro lado. Alejandro, son las 4 de la mañana. ¿Qué pasa? Roy, necesito hablar contigo, es urgente. Alguien me acaba de enviar un mensaje amenazándome para que deje de investigar la muerte de Mauro. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Alejandro podía escuchar la respiración agitada de Roy. ¿Qué tipo de mensaje?, preguntó Roy finalmente. Alejandro le leyó el texto palabra por palabra. Cuando terminó, Roy soltó un suspiro profundo. Escúchame, Alejandro. Hay cosas que no sabes, cosas que Mauro nunca te contó porque no quería preocuparte. Pero ahora, con lo que está pasando, creo que necesitas saber la verdad. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué verdad, Roy? ¿Qué no me contó Mauro? Gente que no dudará en silenciar a cualquiera que se interponga en su camino. El mensaje amenazante en el teléfono de Alejandro, de repente adquirió un nuevo significado. No era solo una advertencia para que dejara de investigar. Era una advertencia de vida o muerte. Roy, necesito el nombre de esa persona. Necesito saber quién acompañó a mi hermano en sus últimas horas. Lo siento, Alejandro, no sé su nombre. Mauro nunca me lo dijo. Solo sé que era alguien del círculo cercano de esos productores. Alguien que se movía en las sombras. Y si encontraste rastros de él en los mensajes de Mauro, probablemente ya tienes más información que yo. Pero ten cuidado. No confíes en nadie. Ni siquiera en quienes crees que están de tu lado. La llamada se cortó. Alejandro miró la pantalla del teléfono con los ojos abiertos de par en par. Roy colgó. O tal vez alguien lo había desconectado. El silencio en la habitación era ensordecedor. Alejandro sentía que las paredes se cerraban sobre él. Alguien lo estaba observando. Alguien sabía que había hablado con Roy. Alguien sabía que estaba a punto de descubrir la verdad. Y entonces, en la quietud de la madrugada, escuchó un sonido que no pertenecía a la noche. Un crujido, proveniente de la cocina. Alejandro se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. No estaba solo en la casa. Alguien había entrado. El crujido en la cocina cortó el silencio como un cuchillo. Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su cuerpo se quedó paralizado, los ojos fijos en la puerta de su habitación entreabierta. No había cerrado la puerta con llave. Nunca lo hacía. Su casa en Coral Gables siempre había sido su santuario, su refugio. El lugar donde Mauro solía llegar sin avisar para compartir una pizza y hablar de música hasta el amanecer. Pero ahora, ese mismo santuario se había convertido en una trampa. Con movimientos lentos y silenciosos, Alejandro se levantó de la cama. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío de madera. Tomó la fotografía de Mauro y la guardó en el bolsillo de su pantalón, como si necesitara llevar a su hermano con él. Luego, con el teléfono en una mano y la libreta en la otra, se deslizó hacia la puerta. Contuvo la respiración y asomó la cabeza. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas de la sala, iluminando el contorno de los muebles. La cocina estaba al fondo, a la izquierda. El crujido se había originado allí. Alejandro avanzó paso a paso, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharse en toda la calle. Cuando llegó al arco que separaba la sala de la cocina, se detuvo. La puerta de la nevera estaba abierta. Alguien había estado allí. Se acercó lentamente, su mano extendida hacia el interruptor de la luz. En el momento en que sus dedos tocaron el plástico, una voz grave y serena rompió el silencio desde la oscuridad. No enciendas la luz, Alejandro. No estamos solos. Alejandro dio un salto hacia atrás, su espalda chocando contra la pared. Su mano buscó algo, cualquier cosa, para defenderse. Pero entonces la voz continuó, y esta vez reconoció el tono. Era familiar. Demasiado familiar. Soy yo, Roy. Roy Isla emergió de la penumbra, su rostro iluminado por la luz pálida de la luna. Llevaba una chaqueta oscura, y su mirada estaba cargada de preocupación.
Alejandro sintió una mezcla de alivio y confusión. Roy, ¿cómo entraste? La puerta trasera estaba abierta. Y no es seguro hablar por teléfono. Alguien está escuchando todas nuestras llamadas. Cuando colgué, supe que tenías que saber la verdad completa, y no podía decírtela por un medio que pudiera ser intervenido. Por eso vine. Roy caminó hacia la mesa de la cocina, y se sentó. Alejandro lo siguió, todavía en estado de shock. Roy sacó un teléfono, pero no era el suyo. Era un dispositivo antiguo, sin marca, probablemente de esos que no pueden ser rastreados. Escúchame, Alejandro, dijo Roy con urgencia. Todo lo que te dije por teléfono es cierto, pero hay más, mucho más. Alejandro se sentó frente a él, su libreta abierta sobre la mesa, lista para tomar notas. La noche se había vuelto más fría, más densa, como si el propio destino estuviera conteniendo el aliento, para escuchar lo que Roy estaba a punto de revelar. Roy comenzó a hablar, y su voz era como un río, que arrastraba secretos enterrados durante años. Había una vez, en La Habana, un niño llamado Mauro Menéndez. Nació en 1996, cuando su madre Ailín Mujica tenía apenas 19 años. Su padre Osamo, un músico cubano, le enseñó a tocar piano, guitarra y batería desde que tenía 4 años. La música no era solo una afición para Mauro, era el idioma con el que se comunicaba con el mundo. Pero la vida en Cuba era dura, y en el año 2000, la familia emigró a México. Más tarde, Mauro se estableció en Miami, donde comenzó a construir su sueño bajo el nombre de MAAE. Roy hizo una pausa y miró a Alejandro a los ojos. Tu hermano no solo quería ser DJ, quería cambiar la industria, tenía una visión, Alejandro. Quería fusionar los ritmos latinos con la música electrónica de una manera que nadie había hecho antes. Y lo estaba logrando. La nominación al Latin Grammy fue solo el comienzo. Pero había alguien en la industria, un productor con conexiones oscuras, que vio el talento de Mauro y quiso explotarlo. Le ofreció un trato, firmar con un sello importante a cambio de favores, conexiones, contactos en lugares que no deberían existir. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Mauro aceptó porque era su sueño, porque quería llegar a Las Vegas, pero no sabía en qué se estaba metiendo. El productor no era solo un empresario. Era un intermediario de personas muy peligrosas. Gente que maneja el dinero sucio a través de la industria musical. Mauro no lo sabía, o tal vez sí, y pensó que podía controlarlo. Pero el viaje a Barbados no era solo para un partido de béisbol. Era el punto de encuentro, el momento de cerrar el trato. Roy tomó un sorbo de agua y continuó. El hombre que acompañó a Mauro a Barbados era el enlace, el encargado de presentarlo a los inversionistas. Pero algo salió mal. Mauro enfermó, pero no fue por la neumonía. Alguien le dio algo en la bebida, Alejandro. Algo que provocó el infarto. Los médicos dijeron que fue un paro cardíaco. Pero la neumonía no mata a un joven de 26 años en plena forma. No de esa manera. Alguien lo envenenó. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su mano temblaba, mientras escribía frenéticamente en la libreta. ¿Quién fue? ¿Quién le dio algo a Mauro? No lo sé con certeza, dijo Roy. Pero el enlace desapareció, porque sabe que lo van a matar. Él fue el que lo llevó al hospital. El que estuvo con él hasta el final. Y cuando Mauro murió, supo que era culpable. O que lo harían parecer culpable. Por eso huyó. Por eso borró todo rastro. No es un cobarde, Alejandro. Es un hombre que está corriendo por su vida. El teléfono de Roy vibró en la mesa. Roy miró la pantalla, y su rostro palideció. Tenemos que irnos ahora, dijo, levantándose abruptamente. Ya saben que estoy aquí, me están rastreando. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, el sonido de un motor rugió en la calle. Luces de un coche iluminaron la ventana de la cocina. Roy agarró a Alejandro del brazo y lo arrastró hacia la puerta trasera. ¡Corre, ahora! Salieron disparados hacia el patio trasero, saltando la cerca y cayendo sobre el césped del vecino. Las pisadas de alguien más resonaban en el asfalto detrás de ellos. Alejandro corría sin mirar atrás, su libreta apretada contra el pecho, su teléfono todavía grabando. No sabía a dónde iban, solo sabía que no podían detenerse. Cuando finalmente se detuvieron, jadeando, en un callejón oscuro, a varias cuadras de su casa, Roy miró a Alejandro con una mezcla de miedo
y determinación. No puedes regresar allí. No es seguro. Tienes que hacer público todo lo que sabes. Ahora mismo. Antes de que ellos te silencien como silenciaron a Mauro. Alejandro, tembloroso pero firme, tomó su teléfono y abrió la grabación que había hecho. Sabía que el mundo necesitaba verlo. Sabía que su hermano merecía justicia. 3 días después, la grabación de Alejandro se volvió viral. Miles de personas compartieron su mensaje, exigieron respuestas, y una tormenta mediática se desató en torno a la muerte de Mauro Menéndez. La familia, aunque devastada, encontró consuelo en saber que la verdad comenzaba a salir a la luz. La investigación se reabrió. Y aunque el enlace nunca fue encontrado, el productor que había orquestado el trato fue investigado y sus conexiones expuestas. La historia de Mauro Menéndez no terminó en una isla del Caribe. Su legado sigue vivo en cada una de sus canciones, en cada ritmo que sigue sonando en los clubes de todo el mundo. Alejandro, su hermano de sangre y alma, cumplió su promesa, encontró respuestas y honró su memoria. Si has llegado hasta aquí, dice Alejandro ahora, mirando a la cámara con los ojos llenos de lágrimas, pero con una sonrisa de esperanza. Ayúdanos a mantener vivo su sueño. Suscríbete a este canal, dale like, comparte este video y comenta qué significa la música de Mauro para ti. Porque mientras suene su música, Mauro nunca morirá. La verdad salió a la luz. La justicia, aunque lenta, comenzó su curso. Y en las calles de Miami, en los clubes de Las Vegas, en el corazón de cada fan, Mauro Menéndez sigue vivo.